La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Dios te ama. Continuamos con el estudio de el mensaje de esperanza. Dios te ama. Si nosotros estudiamos el Evangelio, los 4 testimonios de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ustedes nunca no van a encontrar donde Jesús condene a alguien. Recuerden que Jesús es la imagen misma de nuestro Padre Dios. ¿Quieren saber cómo es nuestro Padre Dios? Solamente miren el carácter de Jesús. Jesús le dice a Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo, está hablando de nuestro Padre Dios, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:16 es uno de los versículos más famosos de la Biblia, más conocidos. Pero el 17 debería de ser tan famoso o tan común como el 16. ¿Por qué? Porque la mayoría del engaño, hermanos, de Satanás es precisamente para condenar. Es para condenar. Acuérdense que el acusador, Satanás, obra a través de las mentes de las personas. ¿Para qué? Para que nos condenemos unos a otros. Y cuando hablo para condenarnos, para criticarnos, para estar apuntando siempre al hermano, a nuestro prójimo. Como yo les digo, yo los reto a que lean los 4 testimonios de Jesús y no van a encontrar que Dios condene al mundo. No lo van a encontrar, hermanos. La condenación viene precisamente por la falta de entendimiento. La falta de entendimiento viene precisamente por no creer en Jesús. Si nosotros creemos en Jesús, fíjense, ¿qué es creer, hermano? ¿Qué es creer? Fíjense, aquí está el Evangelio, fíjense bien. El ángel de Jehová se le aparece a Abraham, está en Irak o en Mesopotamia. Se le conocían aquellos antiguos en Mesopotamia, en tierra de Ur. Y el ángel de Jehová, el ángel de Dios, le dice a Abraham, Abraham, sal de esta tierra, de tu parentela, sal de aquí. Ese lugar se conoce eventualmente como Babilonia. En Babilonia nace la idolatría. Entonces el Señor le dijo a Abraham, Abraham obedeció sin saber a dónde iba. Una vez que llega a lo que hoy se conoce como la tierra de Israel, le dice a Abraham, miras esta tierra se la voy a dar a tu descendencia. Abraham le dice, Señor, ni siquiera tengo hijos, ya tengo más de 70 años y no me has dado un hijo. Y el ángel de Jehová le dijo a Abraham, fíjense bien, esto es creer, le dijo, Abraham, a ver si puedes contar las estrellas del cielo. Así va a ser tu descendencia. Y Abraham le creyó a Dios, hermanos. Simplemente por haberle creído al ángel de Jehová, o sea, Dios, le fue contado por justicia. Y obviamente nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros somos esas estrellas del cielo. Las estrellas del cielo hablan de nosotros. Entonces, por ejemplo, la luna es un símbolo de Jesús. Jesús alumbra ahí donde hay oscuridad. Nuestro Padre Dios está simbolizado por el sol. Donde toca el sol, aquí en la tierra, hay vida. Entonces, el sol
es un símbolo de nuestro Padre Dios. La tierra somos nosotros. En la tierra hay luz y hay oscuridad. Nuestro Padre Dios, donde alumbra el sol, hay vida. Donde no llega la luz de nuestro Padre Dios, llega la luz de Jesús. Y obviamente nosotros somos las estrellas que también alumbramos. Por eso Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Entonces, ¿cuál es el problema de la espiritualidad? Precisamente hermanos, de que nosotros siempre, por no entender la palabra de Dios, tendemos a condenar a las personas. El infierno, Jesús habló del infierno, el infierno no es otra cosa que estar separado de Dios. Donde no está Dios es el infierno. Donde está el infierno hay sufrimiento. Ya hay sufrimiento. Jesús vino a curar nuestras heridas, a vendarnos, a sanarnos. Él no vino a condenar a nadie, hermanos. Ahora, la salvación es gratis, nos es dada por gracia. Entonces, fíjense, yo les digo, hermano, Dios los ama. Entonces, fíjense bien, ¿tú has matado a alguien? Hablo aquí a las personas que piensan que por haber hecho algo, una maldad muy grande, esas personas ya no tienen perdón de Dios. Yo les digo, ¿has matado a alguien? Dios te ama. Nuestro Padre Dios te ama. ¿Has violado a alguien? Estoy hablando de cosas pesadas aquí. No estoy hablando de cualquier cosa. ¿Has violado a alguien? Dios te ama. No estoy justificando tu pecado. No. Dios te ama. ¿Piensas que ya no mereces perdón de Dios? Dios te ama. Dios te ama. ¿Has robado? Dios te ama. ¿Has mentido? Dios te ama. ¿Eres transexual? Dios te ama. ¿Eres homosexual? Dios te ama. ¿Eres heterosexual? Dios te ama. ¿Eres adúltero? Dios te ama. ¿Eres una prostituta? Dios te ama. Independientemente, déjenme decirles esto, hermanos. ¿Eres un pedófilo o fuiste un pedófilo? Dios te ama. Dios te ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo, nosotros somos ese mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna, hermanos, quiere decir conocer a Dios. La palabra de Dios dice, Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre. Esto es la vida eterna. Aquellos que conocieron a Jesús, la vida eterna, nuestro Padre Dios es un espíritu, nadie lo puede ver. Pero Jesús es la imagen de ese espíritu que nadie puede ver. El que miró a Cristo Jesús y lo reconoció, tenían vida eterna. Pedro tenía vida eterna, conoció a Dios.
a través de la persona de Cristo Jesús. Juan, María Magdalena, María, la madre de Jesús, José, el esposo de María. Ahora, ¿quiénes son los que no creyeron en Dios, los que no creen en Dios? Usualmente, dejando a un lado los ateos o las religiones que no hablan de Jesús, usualmente son cristianos religiosos extremistas, que no entienden la palabra de Dios, pero eventualmente son confrontados. Déjenme darles 3 ejemplos. Las falsas doctrinas nos engañan y por engañar no tenemos el entendimiento, y por no entender el entendimiento tendemos a condenarnos nosotros mismos. Dios no mandó a Jesús a condenar al mundo. Jesús no condena a nadie. Y muchas veces nosotros nos condenamos a nosotros mismos. Eso lo hace Satanás. ¿Por qué? Porque no tenemos entendimiento. Jesús no vino a condenar a nadie. Primer ejemplo. Yo fui católico. Como católico en el catecismo me enseñaron que primero tenía que aprenderme los 10 mandamientos de la Iglesia Católica, que varía un poquito en relación a los que están en Éxodo 20 o en Deuteronomio. Yo me los aprendí. Si yo faltaba a uno de esos 10 mandamientos, yo tenía que confesar mi pecado. Tenía que confesarme con un sacerdote. Ese se le conoce como el ministerio de la reconciliación en la Iglesia Católica. Y eso se hace una vez que uno es un jovencito. Una vez que he hecho mi primera reconciliación o mi primera confesión, que a la vez me lleva como católico a hacer mi primera comunión. En la Iglesia Católica se cree que una hostia es el cuerpo literalmente de Cristo. Entonces a eso se le conoce como el ministerio de la Eucaristía. Comer el cuerpo de Cristo, celebrar la última cena. Entonces, al yo hacer eso y yo cumplirlo, pues de alguna forma yo estoy cumpliendo con la forma que me enseñaron. No me tomó mucho tiempo darme cuenta que yo no podía dejar el pecado. Esto lo entendí a los 12 años de edad cuando yo hice mi primera comunión. Tendría mis 11, 12, 13 años. Yo me di cuenta que yo confesaba los mismos pecados. No me tomó mucho tiempo entender eso, que no podía. Entonces, por ser una falsa doctrina, ¿qué hace uno? Pues uno tiende a condenarse a uno mismo. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo uno con las formas, con la doctrina que me fue enseñada. Ese es el primer ejemplo. ¿Okay? Vamos a decir que un sacerdote viene, y vamos a usar el caso más extremo de los sacerdotes católicos que han abusado de la iglesia. Un pedófilo sacerdote viene, abusa de niños. ¿Qué va a hacer esa persona para ser salvo? Pues él dice, pues confesar mi pecado. El problema es que cuando él se confiesa, la persona que lo confesó no se lo puede decir a nadie. Como consecuencia, esa persona, él dentro de la Iglesia Católica, no va a haber quien lo pare. ¿Por qué? Porque su superior con el que se confesó no lo puede decir. Porque el secreto de confesión es un secreto que no se le debe de decir a nadie. Entonces lo único que hacen en la Iglesia Católica es mover a un pedófilo de un lugar a otro. Y por eso ha tenido tantos problemas la Iglesia Católica, porque mueven a un pedófilo de un lugar a otro, y anda abusando de niños, pues a todo lugar donde lo mandan. Entonces la Iglesia, ahí cabe, por ejemplo, unos versículos donde dice,
el que haga tropezar a uno de estos mis hijos más pequeños, mejor le fuera que se le atara una piedra de molino y fuera echado al mar. Eso es simbólico. O sea, ay de ustedes que hacen a caer a mis hijos. Aquellos que creemos en Cristo Jesús por culpa de un sacerdote pedófilo, ay de ese pedófilo que hizo caer a ese niño. Ahora, ¿por qué esta persona que es sacerdote hizo eso? Porque no entiende el Evangelio. Ese es el problema de la falsa doctrina, hermanos. Ese es el problema de la falsa doctrina. Uno no está aquí condenando a los católicos. Uno condena la falsa doctrina, nunca al católico, nunca a la persona. Entonces uno le dice a la gente, le digo, mira, esa doctrina no te salva, no te va a salvar, porque es una doctrina de obras. Y lo único que tienes que leer es Romanos 3:28, Efesios 2:8 y 9, Primera de Corintios 2:21, y ahí te dice claramente que no es por obras, para que nadie se gloríe. Concluimos pues que la justicia somos justificados por fe sin las obras de la ley de los 10 mandamientos. Es gratis. Entonces, por no entenderlo, y muchas veces por andar en la falsa doctrina, y muchas veces por andar uno de altanero, termina uno cayendo, o sea, pecando. Entonces, ahora, no todos los sacerdotes católicos son pedófilos, por Dios, claro que no. Es solamente algunas personas. Entonces no se puede condenar a toda una grupo de personas por uno. Es como si dijeran, por ejemplo, un mexicano sin papeles se vino ilegalmente de México, violó a una persona y van a decir, todos los mexicanos son unos violadores. Eso no es inteligente, eso no es ético, eso no es así. Entonces, ¿qué pasa si eventualmente Dios, vamos a decir, vamos al extremo de esta persona, sacerdote católico que abusó, vamos a decir, de 200 niños? ¿Hay compasión para él? Bueno, en el mundo no la hay, es obvio, no va a haber. Pero a los ojos de Dios, si esa persona, alguien le presenta el Evangelio y él cree el Evangelio lo confronta y entonces ¿qué va a decir? Señor, he pecado contra el cielo, contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Perdóname, Señor. Perdóname. Esa persona cuando pone los ojos en Cristo Jesús y reconoce que a través de la sangre de Cristo Jesús sus pecados son borrados y lo cree, ese pedófilo es perdonado por Dios. Ahora, la gente del mundo va a decir, no, tiene que ir a la cárcel. Bueno, eso es en el mundo. ¿Okay? Ahora, ¿qué tiene que decir un cristiano? ¿Qué tiene que decir un cristiano? Bueno, si esa persona ya se arrepintió, pues va a dar buen fruto. Va a dar buen fruto. Entonces, ¿se le tiene que perdonar el pecado de haber abusado a todos esos niños? Sí. Entonces, yo fui abusado por 3 diferentes personas. ¿Es posible eso? Sí. Sí es posible. Con Dios todo es posible. ¿Es posible perdonar a aquellos que te violaron? Sí es posible. Y déjenme decirles, para mí no fue difícil. Porque la palabra me confronta de siendo un niño. Mi madre me llevaba a misa, el sacerdote decía, perdonen a aquellos que nos ofenden. Señor, esta persona me violó, yo lo perdono. Para mí no fue un problema, hermanos.
Yo no lo sentía. Yo no quería estar cerca de esa persona. No lo sentía. Pero la palabra me confronta, siendo un niño. Entonces yo decía, Señor, yo perdono a Ramón que me violó. Es así de fácil, hermanos. Eventualmente el Señor pone en ti no solamente el perdonar, sino el amar a esas personas. Inclusive a orar. Señor, le pido por Ramón que me violó. Bendígalo, Padre. Muéstrele la verdad. Eso es el cristianismo, hermanos. Eso es el cristianismo. Entonces, vamos a decir que agarraron a Ramón, que abusó de 200 niños, y lo meten a la cárcel. De repente va alguien, vamos a decir, voy yo y le predico el evangelio. Y él cree en el evangelio. ¿Cuál va a ser el fruto de esa persona que abusó de 200 niños? Se va a disculpar. ¿Saben qué? Panchito, Juanito, Josefina, les pido perdón. Les pido perdón. Y yo voy a estar orando el resto de mi vida para que Dios les dé la paz. La paz que sobrepasa. Yo pequé, soy culpable. No lo niego. Puede decir la persona. Yo les pido perdón a todos. Entonces, una persona que hace eso, ahora, Dios ya lo perdonó. ¿Por qué? Porque Jesús ya pagó por sus pecados. Ahora, ¿qué tienen que hacer de esos niños que a lo mejor ahora ya crecieron y son adultos? ¿Qué tienen que hacer? Perdonar al sacerdote que los abusó. Puede ir a la cárcel, está bien. Dios le puede dar paz estando en la cárcel. Y de hecho hay muchas personas en la cárcel que tienen más paz que la gente que anda acá afuera. Yo he visto testimonios así. Yo miré un testimonio de una persona afroamericana, asesino, que mató a varias personas, lo metieron a la cárcel, le dieron de por vida, ya no sale, de ahí ya no sale. Alguien le predicó el evangelio, él creyó el evangelio, se convierte en un cristiano, se convierte en la luz del mundo. Vienen a verlo sus padres llorando, porque pues lloraban ver a su hijo, que ya no iba a poder nunca ver la luz del sol. Porque hay cárceles donde no, parece que no, ahorita ya cambiaron las leyes, pero parecía que él ni siquiera miraba la luz del sol. Ya por lo de los derechos humanos, parece que aún hasta el Chapo puede ver la luz del sol, hasta donde yo sé. So, venían sus papás llorando, ay hijo, nunca vas a salir de aquí. Entonces él con una alegría les decía, miren, él les empezó a predicar a Jesús, a sus padres. Entonces les decía, no lloren por mí, yo soy feliz aquí. Pero ¿cómo vas a ser feliz, hijo, en la cárcel? Yo soy feliz. Padre, yo soy feliz aquí en la cárcel. Tengo a Cristo en mi corazón. Yo tengo una paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo quiero, mi anhelo es que ustedes conozcan a Jesús, para que ustedes no sufran. Yo soy feliz, créanme, yo soy feliz aquí en la cárcel, porque tengo a Jesús, el príncipe de la paz. Eventualmente sus padres le creyeron y se convirtieron a Jesús. Entonces, una persona que tiene a Jesús puede ser feliz, esté donde esté. Ese es el primer caso. Vamos a decir una persona que le enseñaron la doctrina pentecostal. Si tú no hablas en lenguas, no tienes evidencia de que tienes el Espíritu Santo. Entonces resulta que Ramón, que habla en lenguas, ¿verdad? Dice, no, pues yo tengo el Espíritu Santo, tú no, porque tú no hablas en lenguas, ¿verdad? Y se la pasa de repente a veces condenando, no, tú todavía no eres hijo de Dios porque no hablas en lenguas. Y desprecia al que no habla en lenguas. Y muchas veces, sin darse cuenta, desprecian profetas. ¿De verdad? Entonces, ¿y qué es despreciar a un profeta? Despreciar a Dios.
Porque nosotros no somos cristianos por hablar en lenguas. Nosotros somos cristianos por creer el evangelio, no por hablar en lenguas. Entonces, esa persona que de alguna forma anda altanera porque habla en lenguas y los otros no, eventualmente, ¿qué va a hacer? Va a salir su fruto. ¿Y cuál va a ser su fruto? Que odia a todo mundo. Y vamos a decir que eventualmente viola a una mujer. ¿Puede una persona que habla en lenguas violar a una mujer? Sí, sí. O a un niño. Sí. ¿Por qué? Porque anda de altanero. Porque anda de altanero. Y anda criticando a aquellos que predicamos el amor. No, usted nada más anda predicando amor, amor, amor. Jesús, Jesús, Jesús. No, hay que decirle a la gente su pecado. Bueno, Ramón, violaste a Panchita. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer Panchito? O Ramón, ¿qué va a hacer Ramón cuando viola a Panchita? Entonces va a ser confrontado con la palabra de Dios. Entonces yo puedo venir con Ramón, Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo, Ramón, tú eres el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú puedes conocer a Dios. No, pero yo ya lo conocía. No lo conocías. No lo conocías. El hablar en lenguas es una señal de incredulidad. Lo explica muy bien Pablo en 1 Corintios 14. Eso vas a hacer, y de hecho eso pasa, hermanos, no necesariamente violando, pero ¿qué es lo que eventualmente ves en los pentecostales? Que no aman, no aman, no aman, no estás amando. Ramón, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que sea salvo por él. Ramón, reconoce a Jesús. Reconoce que en él tus pecados te son perdonados. Entonces Ramón entiende que la misericordia quiero y no sacrificio. Entiende, ¡ah! ¡Dios me ama! O sea, ahí es cuando hace el clic de que Dios le abre el entendimiento. Dios me ama, Dios me ama. Aunque haya violado a Panchita, Dios me ama, Panchita, perdóname. Perdóname, Panchita. Pero él reconoce que Dios lo ama. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca? De que el Padre es el que abre el entendimiento para entender el Evangelio. Es el Padre el que nos abre el entendimiento para entender el Evangelio. No es por obras, no es por hablar en lenguas, no es por ir a misa o confesarte, no, es gratis. Señor, gracias, Señor, caes de rodillas, le das gracias, Padre mío. Gracias, perdóname porque ando criticando allá a Panchito que no hablaba en lenguas, perdóname, Señor. ¿Y qué va a hacer Ramón? Dios le va a cambiar el nombre. Ya no va a ser Ramón, ya va a ser Panchita también. Y Panchito va a estar orando por Panchita, por la que violó, Señor, perdóneme. Puede ir a corte, a lo mejor si lo meten a la cárcel y ¿sabes qué, Panchita? Perdóname. Eso que hice está mal, perdóname. Y Panchita, si es cristiana, ¿qué tiene que hacer? Tiene que perdonar al que lo violó. Porque si no, entonces Panchita no va a conocer a Dios. ¿Y qué va a hacer? Va a sufrir, nunca va a tener paz. Cuando ella ore y esté diciendo, ¡ay, Señor, Señor, ábreme! No te conozco.
¿Cómo que no me conoces si yo iba a la iglesia y yo esto? No te conozco, Panchita. ¿Por qué no me conoces? Porque no perdonaste a Ramón. Oh, hermano, ya ve, entonces es por obra. No. Cuando tú conoces el amor de Dios hace que te arrepientas. Fíjense cómo lo dice Pablo, ¿ok? En Romanos 2. Fíjense, ¿ok? Ahí cuando somos confrontados, cuando pecamos, ¿qué es lo que necesitamos? Entonces necesitamos la misericordia y la piedad. Fíjense, con este contexto. Romanos 2. Está hablando de las personas, vamos a decir de Ramón, que siempre andaba hablando mal por los que no hablaban en lenguas. Y dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas, tú que vas a misa, te confiesas y comulgas y andas juzgando a todo mundo. O tú pentecostal que hablas en lenguas y andas diciendo, ese no habla en lenguas, no tiene el Espíritu de Dios. Eso es andar juzgando. Eres inexcusable, oh hombre, oh Ramón, quien quiera que sea tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. ¿Te fijas? Te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. O sea, nosotros somos pecadores. Vamos a decir, yo tomo cerveza y le digo a mi hijo, no tomes cerveza. No seas hipócrita, Luis. Tú tomas y le dices a tu hijo que no tomen, no seas hipócrita. Bueno, yo ya no tomo, le puedes decir, no, pero tú tomaste. Tú no le puedes decir a tu hijo, no tomes. Tú tomabas. Si tú le dices, no tomes, entonces serías hipócrita. Sí, pero yo aprendí. Sí, mejor condúcelo a Jesús y deja que Jesús le enseñe. Entonces, fíjense, porque tú que juzgas el pecado, vamos a decir, tú también pecas. Eso lo voy a poner así para que sea más entendible. Por lo cual eres inexcusable, tú católico, pentecostal o adventista, que dices que se debe de guardar el sábado y juzgas a los que no cumplen tu doctrina. Pues en lo que juzgas a otro de pecado, te condenas a ti mismo de pecado. Porque tú que juzgas el pecado de otro, haces lo mismo. También eres pecador. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas, tú que pecas y juzgas a los que pecan y haces lo mismo, ¿tú piensas que vas a escapar del juicio de Dios? Acuérdense que Jesús dijo, con la vara que midas serás medido. Entonces fíjense, si yo no quiero que Dios me juzgue y me condene, porque Dios no vino a condenar al mundo, ¿qué tengo que hacer yo? No juzgar a nadie. Si yo no juzgo a nadie, yo no me juzgo a mí mismo. Cuando yo juzgo a Ramón y digo, Ramón, eres un esto y el otro y maldito, te vas a ir al infierno, ¿qué estoy haciendo? Me estoy condenando yo mismo. Dios no condena a nadie. Yo me estoy condenando a mí mismo. Cuando yo no perdono a otra persona, tampoco mis pecados son perdonados. Con la vara que midas serás medido. Entonces, fíjense. Dice, y piensas, oh hombre, tú que juzgas el pecado de otro, y tú también pecas, que vas a escapar del juicio de Dios. Y fíjense, este es un versículo que debe de ser escrito con letras de oro. O menosprecias, esto es menospreciar a Dios, o menosprecias las riquezas, o sea, el fruto de Dios, de su benignidad. Señor, yo pequé, ya sé, hijo, que ya pecaste. Perdóname, Señor, yo te perdono, hijo.
¿No mandé a mi hijo para que pagara tus pecados? Esa es parte de la riqueza de Dios, su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando. O sea, una persona que anda juzgando el pecado de otro está ignorando que la benignidad de Dios es la que nos guía al arrepentimiento. ¿Qué hace que nosotros nos arrepintamos? Fíjense bien, ahí les va un ejemplo, antes de darle el ejemplo del adventista. Vamos a decir que, por ejemplo, yo le digo a mi hijo, hijo, no me vayas a agarrar este jarrón de cristal, porque si me lo agarras, te voy a dar 5 cintazos, no en las sentaderas, en el lomo. No te acerques a mi de cristal. Vamos a decir que ahí están las cenizas de mi madre. No me lo vayas a tocar. Si me lo tocas, te voy a dar 5 cintarazos o 5 varazos. Ok, se lo digo. Y resulta que anda jugando con una pelota. Le digo, hijo, no juegues aquí porque vas a quebrar algo. Y no obedece. Entonces resulta que mi hijo agarra la pelota y ¡pal! Le pega aquí al jarrón de cristal y se desparraman ahí las cenizas de mi madre. Y volteo y mi hijo se me queda viendo como diciendo, aquí ya tronó esto. Entonces yo le digo, hijo, a ver, venga, quítese la camisa porque le voy a dar 5 varazos en la espalda. Entonces él me dice, perdóname papá, no me pegues, mira, que esto, que el otro. Entonces como yo amo a mi hijo, entonces yo le digo, hijo, acuérdese que Dios no es hombre para que se arrepienta. Dios no es hombre para que se arrepienta. O sea, Él lo va a hacer. Entonces él dice, ok, mi hijo, no me pegues, papi. Entonces yo le digo, ok, mira, yo tengo que cumplir esto que hizo. Entonces yo le doy la vara, se la doy a él y le digo, ok, como yo te amo mucho, dámelas a mí, porque te quiero. Entonces mi hijo agarra la vara y me dice, no papi, no te puedo. No, me las tienes que dar. Me las tienes que dar. Porque ese es el trato. Y él no me las quiere dar porque también me ama. Entonces digo, me las tienen que dar. Entonces, ¿se fijan? Entonces vamos a decir que mi hijo no me las da. Entonces le digo, por ejemplo, a una persona, le digo, a ver Ramón, échame los 5 varazos. Y las agarra y Ramón, vamos a decir que trabaja para mí, no necesariamente me quiere. Y órale. Y me da los varazos con todo lo que puede Ramón. Mi hijo, que está viendo lo que le pasó a su papá por lo que él hizo, ¿qué va a hacer? Se va a convertir en una persona obediente. ¿Por qué? Porque conoció el amor de su padre. Mi papi me quiere mucho. Él me dijo que me iba a pegar. Pero como me quiere mucho, no me pegó. Pero como que se tiene que cumplir lo que él dijo, entonces él me dice, dámelos pues a mí. Y yo como lo quiero mucho a mi papi, pues no le voy a pegar. Pero resulta que alguien me los tiene que dar, entonces Ramón me los da. ¿Quién es Ramón? Satanás. ¿Quién fue el que mató a Jesús? Satanás. Por los pecados de nosotros. Cuando nosotros entendemos eso, hermanos, espiritualmente, eso nos guía al arrepentimiento. Señor, entonces no me condenes, porque violé a Panchita. Yo no vine a condenarte, mi hijo, yo vine a salvarte. De verdad me perdonas todo lo malo que yo hice. Te amo, hijo, yo te amo.
Eso es lo que nos guía al arrepentimiento, hermanos. Ya Jesús pagó la deuda. Ya Jesús demostró cuánto te ama Dios. Tu papá no te ama. Tu mamá no te ama. Tu esposo no te ama. Tu esposa no te ama. Tus hijos no te aman. Tus amigas no te aman. Tus amigos no te aman. Todo el mundo te desprecia. Pero Dios te ama. Ramón, Dios te ama. Panchito, Dios te ama. Dios te ama. Déjate amar por Dios. Dios te ama. Él no vino a condenarte. Hayas hecho lo que hayas hecho. Si estás en las drogas, si andas en la prostitución, si mataste a alguien, si violaste a alguien, Dios te ama. Dios te ama. Dios te está llamando. Déjate amar por Dios. Déjate amar por Dios. Dios te ama. Viene un adventista y dice: tienen que guardar el sábado, pecadores, porque es el mandamiento de Dios. No estamos bajo la ley de Dios. Estamos bajo la gracia. Les acabo de explicar la gracia de Dios. Todos somos pecadores. Yo no le puedo decir a alguien: haz esto, haz el otro. ¿Por qué? Porque yo también soy pecador. Uno solo es el dador de la ley, y ese uno es Jesús. Su Santo Espíritu es el que nos conduce a que amemos. No que condenemos, que amemos, que perdonemos a aquellos que nos ofenden. Entonces, el adventista guarda el sábado, honra a nuestro Padre de Dios, pero resulta que se pelea con su patrón, lo golpea. O sea, ¿de qué te sirve guardar el sábado si no estás amando a tu prójimo? Entonces es confrontado. Y vamos a decir que es el pastor, o vamos a decir que es un líder, un anciano en la iglesia, qué sé yo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Todos terminamos ahí, hermanos, siendo confrontados, no para condenación, no, sino para que conozcamos el amor de Dios. Resulta que Jesús nos llama cuando peores somos. Ahí cuando encontraron a Ramón, que había violado a Panchita, ven para acá, ahí es donde lo busca Dios. A aquel violador que anduvo abusando de niños, y eventualmente cuando lo agarró la policía, está en la cárcel, ahí es donde lo busca Dios. Dios no viene a condenar a nadie. Oye, ¿y qué tal las 200 víctimas que dejó? Bueno, son 200 personas a las que hay que predicarles el evangelio para decirles: mira, sí, obviamente nadie se le desea mal, pero si tú conoces a Jesús, tú tienes la capacidad de perdonar, así como lo hizo conmigo, y no fue una persona, fueron 3 diferentes personas, y no fue un problema perdonar a las personas. No lo es. Si tienes a Jesús, si tienes la palabra del Señor, no es difícil. Es difícil cuando nunca lo has hecho, pero si desde niño has hecho, por lo menos has tratado ahí de hacer lo correcto, Dios está contigo. Pero el Señor también eventualmente me trajo de que todos somos pecadores, nadie es bueno, y llega un momento donde tenemos que dar fruto, pero para dar fruto, primero debemos de ser confrontados de que somos pecadores. Señor, sí, soy pecador. Yo andaba de presumido, así como el adventista, así como el pentecostal, así como el católico andaba de presumido. Entonces ahí cuando soy confrontado con la palabra, el Señor me dice: hijo, yo no vine a condenarte. Yo vine a traerte mi amor. Gracias, Señor. Mira, ya no andes de presumido, mejor habla de mí. Cuando hablas de mí, entonces mi amor les da paz, les da... eventualmente reciben mi amor.
Y qué trabajo más grande que nos es dado el Señor a nosotros para trabajar en su obra. Para mí es un privilegio muy grande trabajar en la obra de mi Padre Dios, de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, no se condenen a sí mismos. Fíjense bien, un ejemplo literal que pasó, fíjense bien. ¿Cuánta gente no conoces tú que quieren ayudar a la gente, a otras personas? Usualmente se les conoce como activistas. ¿Cuántas personas no has conocido tú que quieren animar a otras personas? Les voy a hablar de un caso específico. Yo crecí mirando películas. Uno de los actores que a mí me gustaba ver era Robin Williams, cómico. Y sobre todo él hacía bromas, sus películas usualmente eran limpias, ¿verdad? Porque siempre pues molesta, ¿verdad? Que siempre sacan a veces una escena ahí de sexo. En el caso de Robin Williams, sus películas eran limpias por lo general. Pero un día me tocó el corazón cuando lo escuché blasfemar de Dios. Yo digo, wow, 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 wow. A ver, no, esto como que aquí ya no pinta bien. Eventualmente me di cuenta que él era ateo. Él como ateo pues no creía en Dios. No creer en Dios, bueno, no crees en Dios, estás, por lo menos eres frío. El problema, por ejemplo, con el tibio, ojalá fueras frío o caliente y no tibio. ¿Quiénes son los tibios? Los que dicen amar a Dios, pero en realidad no lo aman. Como el católico que se cree mucho porque piensa que es salvo porque cumple con los requisitos. O como el pentecostal que habla en lenguas. O como el adventista que guarda el sábado, pero no ama a su prójimo. Entonces dice, esos son los tibios. Ojalá fueras frío. ¿Quién es frío? Robin Williams era frío. Entonces, ¿qué pasó con él? Él animaba a mucha gente con sus bromas, pero él padeció la depresión. Ese es el colmo. O sea, yo no me estoy burlando, pero fíjense. Resulta que él animó a mucha gente, él hizo diversión para mucha gente, pero él terminó ahorcándose por la depresión. O sea, él lo que quería para otras personas no lo pudo hacer para sí mismo. Eso es trágico, hermanos. Eso es trágico. Dios lo amaba a él. Yo no sé si a él le fue predicado el evangelio. Me imagino que sí. Alguien le tuvo que haber hablado de Cristo. Pero lo rechazó. Entonces, Dios no vino a condenar al mundo. Entonces, él anduvo en las tinieblas y no quiso conocer la luz, no quiso conocer el amor de Dios, no quiso. Dios no es un violador, Cristo no es un violador. Si no lo quieres, Él no te va a violar. Pero aquí se trata de ser feliz. Cuando tú conoces a Cristo, eres feliz. Eres feliz porque eres amado. Cuando estamos separados de Dios, no somos felices. No somos felices. Entonces se trata de conocer a Dios. Cuando conocemos a Dios, tenemos ya en presente, no en el futuro, ya tenemos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Cuando ya conocemos a Cristo Jesús, ya tenemos la vida eterna. Ya somos felices. Entonces, por ejemplo, está uno de los motivadores más famosos, no sé ahorita la fecha, Tony Robbins. Es uno de los motivadores más famosos aquí en Estados Unidos. Él anda siempre buscando ya donde alguien es bueno para algo, dice, pues ya en lugar de andar viendo cómo hacer la rueda, ya la rueda es redonda, ya está inventada. ¿Qué hace él? Él busca, por ejemplo, a los mejores vendedores. ¿Qué es lo que tú haces? Él busca, por ejemplo, cuál es la mejor religión y supuestamente se va ahí donde están. Ahora, él no es Dios.
Él es motivador. Él hablaba, por ejemplo, del divorcio, del matrimonio. No, pues si yo quiero vivir toda mi vida con una mujer, yo voy a buscar a ver quién es una persona que ha vivido por muchos años en su matrimonio. Bueno, resulta que Tony Robbins ya se divorció. Eso no le funcionó. Tony Robbins andaba haciendo lo que yo quería hacer. Él ya estaba haciendo lo que yo quería hacer. ¿Qué quería hacer? Motivar a la gente para que no se divorciara. Resulta que él ya se divorció, no le funcionó. Si Tony Robbins no encuentra a Jesús, él que quiere ayudar a la gente, Tony Robbins probablemente va a morir en la ruina. Y no es que yo le esté deseando mal, eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. O sea, su dinero no le va a ayudar para hacer buenas cosas. Su motivación no le va a ayudar para tener paz. Si él no conoce a Cristo, él no sabe lo que es paz. Él no sabe lo que es paz. Tal vez al mundo él da a ver que él es una persona feliz, pero yo veo que en realidad una persona que no tiene a Jesús no es feliz. ¿Cómo lo sé? Porque yo no sabía que había el nivel espiritual. Una vez que yo ya tuve la paz de Cristo, ahora puedo entender, porque son muy pocas personas que conocen la paz de Cristo, son pocas. De hecho, la mayoría de la gente no sabe lo que es la paz de Cristo. Entonces, él puede decir que él es feliz, no lo es, hermanos, no lo es. Y se puede decir su adrenalina de él es estar siempre ayudando a gente. Si él deja de trabajar, se termina la adrenalina, le viene la depresión. Yo no conozco, yo no sé cómo viva, pero eso es lo que me dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, no se condenen a sí mismos. No somos buenos. Dios es bueno. Entonces, si Dios es bueno, vamos a promover eso, la benignidad de Dios, que es la que nos conduce al arrepentimiento. Fíjense, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y fíjense, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios no es otra cosa que Dios se aparta de aquellos que lo desprecian. Esa es la ira de Dios. Dios no viene a condenar al mundo, Él quiere que te vaya bien. El sol sale para los buenos y para los malos. Cuando llueve, llueve para los buenos y para los malos. Predicamos a Jesús. No lo quiero. Entonces eventualmente dice el Señor, yo no te voy a violar. ¿No me quieres? Ok, entonces el Señor se aparta. Mi Padre Dios. Jesús no conoce a todos. Mi Padre sí. Nuestro Padre Dios sí. Jesús no. Entonces, aquellas personas que rechazan a Jesús están a merced de Satanás. Satanás es un espíritu y es maligno. Él vino a robar, a matar, a destruir. Jesús vino a darnos vida en abundancia. Entonces, cuando Cristo se aparta, cuando el ángel de Jehová, cuando el Espíritu Santo se aparta, o sea, los ángeles de Dios que nos cuidan, nos protegen, se aparta, entonces las personas están a merced de Satanás. La depresión, ese es un castigo, hermanos. Ahora, un castigo para el que despreció a Jesús. Algunas veces no es castigo. Algunas veces hay gente que tiene depresión. Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Ni él ni sus padres. Sino más bien esa persona está sufriendo ¿para qué? Para que
dar testimonio de la gloria de Dios. Entonces, fíjense, hay cosas, hermanos, hay cosas que vayan y lean a Juan 3, del 1 hasta el 21. ¿Cómo es Jesús? Jesús es como nuestro Padre Dios. ¿Cómo es Jesús? Jesús es, por ejemplo, cuando lean el libro de los Proverbios, el libro de los Proverbios habla de la sabiduría. Cuando habla de la sabiduría, está hablando, la sabiduría es Jesús. Es Jesús. O sea, es un verbo, es un sustantivo, es un adjetivo también. El amor es sufrido. Jesús es sufrido. Jesús es benigno. Jesús no tiene envidia. Jesús no es jactancioso. Jesús no se envanece. Esto es el Padre. Jesús no hace nada indebido. Jesús no busca lo suyo. Jesús no se irrita. Jesús no guarda rencor. Jesús no se goza de la injusticia. Jesús se goza de la verdad. Jesús todo lo sufre. Jesús todo lo cree. Jesús todo lo espera. Jesús todo lo soporta. Un día se van a cumplir todas las profecías. Un día vamos a entender, un día vamos a hablar una sola lengua, la lengua del amor. Un día vamos a entender todas las cosas las vamos a entender. Todo eso va a pasar. Lo único que va a permanecer es el amor. O sea, Jesús. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero ya cuando crecí, dejé las cosas de niños. Entonces, fíjense un ejemplo de que por qué a veces Dios permite ciertas cosas. ¿Por qué las permites? Fíjense bien. Señor, ¿por qué permitiste que me pasara esto? Ahí les va el ejemplo. Juan 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, a quien Jesús amaba mucho, de Betania, hermano de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue a la que ungió el Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús: Señor, el que amas, o sea, Lázaro, está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte. Esta enfermedad puede ser el SIDA, el cáncer. Vamos a decir que Panchito se murió de cáncer. Panchito, esa enfermedad no es de muerte. No te vas a morir. Pero ya se murió, hermano. Sí, pero no es de muerte. Él va a resucitar. No es de muerte. El SIDA, no, pues que Panchito se murió de SIDA. No te preocupes, esa enfermedad no es de muerte. Sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Cómo que se quedó? En lugar de ir a sanarlo, se quedó 2 días más. No, Dios no es bueno. Pudiera decir alguien, ¿verdad? Fíjense. Luego, imagínense que Jesús oye y dice: ok, ahora él podía decir: ok, vaya, ya está sano. Él podía hacer eso, desde ahí, no tenía que ir. Desde ahí podía darle la orden a sus ángeles: ok, sánenlo. Y ya, tan simple como eso. Pero no lo hizo así, ¿por qué? Bueno, aquí está. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dije, acuérdense que Betania está cerca de Judea. Está en Judea, está cerca de Jerusalén inclusive. Le dijeron los discípulos: Maestro, ahora procuraban los judíos apedrearte. ¿Y otra vez quieres ir? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme. Básicamente les está diciendo: ya se murió.
pero esta enfermedad no es de muerte, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, pues sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, la muerte natural. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. O sea, está dormido, está muerto, la muerte natural. Y me alegro por vosotros. ¿Cómo que Jesús se alegra? Fíjense, de no haber estado ahí, para que crean. O sea, Jesús hizo esto para que entendieran que en Jesús la muerte no es nada, hermano. Jesús resucitó. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para morir con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. A los 3 días ya el cuerpo ya huele mal. A los 3 días, ya tenía 4 días. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé que ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano va a resucitar. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, fíjense bien este versículo, hermano, esto también tiene que estar escrito en letras de oro. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese es el bautismo. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí, te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella, la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar a su hermano. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús se conmueve. Jesús, el Hijo de Dios. Y dijo, ¿dónde le pusieron? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Lloró porque Lázaro estaba muerto. No, hermano. No lloró por eso. Jesús lloró porque él sí siente, Jesús siente nuestro dolor. ¿Cuánta gente? Uno de los sufrimientos más grandes es ver morir a una persona amada. Jesús lo sintió, por eso lloró. Pero Jesús es la resurrección. O sea, el dolor que la gente sufre cuando pierde a un ser querido, ese sufrimiento lo sintió Jesús. Y por sentirlo, lo lloró. ¿Dónde le pusieron? Le dijo, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía él, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, Marta todavía no entendía. Le dijo, Señor, ya huele mal, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo,
¿no te he dicho, Martita, que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y fíjense, aquí hay algo también, aquí hay un mensaje. Nosotros, cuando Satanás nos tiene engañados, fíjense, nos tiene atados los pies y las manos, inclusive no vemos. Así es como envolvían a los muertos, que es simbólico de cómo nos tiene Satanás cuando amamos el mundo. Nos atan las manos, nos ata los pies, no vemos ni escuchamos las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque estamos ciegos. Y el que había muerto salió atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. ¿Qué es lo más glorioso? ¿Sanar a una persona de una enfermedad o resucitarlo? Por ejemplo, dice: Señor, sana a mi hijo, y el hijo se muere. Hay gente que pierde su fe. ¿Qué es más glorioso? Resucitarlo. Resucitarlo es más glorioso. Entonces hay cosas que el Señor quiere dárnoslas porque son más gloriosas. Ahora, Dios puede resucitarnos aquí. De hecho, si no resucitamos juntamente con Él, seguimos amando el mundo. Entonces, hermanos, fíjense bien, les voy a dar algunos versículos que están en el libro de los Salmos. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. 25:11. Por amor de su nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. 69:7. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Salmo 91:14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Esta es la promesa para aquellos que ponen sus ojos en Jesús. Tú reconócete pecador, reconoce que recibimos la gracia de Dios, Cristo Jesús, gratuitamente, recibimos el Espíritu gratuitamente, sé guiado por la gracia. No presumas nada. Si tú te mantienes ahí, entonces el Salmo 91 aplica para ti. Tú vas a ver a 1000 y a 10,000 caer alrededor de ti, pero a ti no te va a llegar la plaga. ¿Por qué? Por cuanto has puesto tu amor en Cristo Jesús, que murió por ti, dice: yo también te libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Esto primero le aplica a Jesús, que fue puesto en alto en la cruz, pero ahora aquí, por ser puesto en alto nosotros, o sea, dice el Señor: no se avergüencen, hijos míos, cuando vengan en contra de todas aquellas personas que me desecharon, que no me quisieron, que me despreciaron. Vienen las plagas, pero no viene contra ustedes. No es contra ustedes, ¿por qué? Más bien los voy a poner en alto, o sea, levanten la cabeza, no se avergüencen, hijos míos. Hermanos, hayan hecho lo que hayan hecho, reconozcan su pecado, confiésenselo al Señor. Jesús murió por ustedes. Nuestro Padre Dios los ama y la iglesia los amamos. Entonces, entendiendo eso, por ejemplo, Juan, que se le conoce como el apóstol del amor,
Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Una persona cuando ama a su prójimo, ya el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones. Ese es un fruto de que ya el amor de Dios está en él. Entonces, para que el amor de Dios esté en nosotros, tenemos que entender, hermanos, el amor de Dios es gratuito. Es gratuito. Recibe la bienaventuranza, recibe el mensaje de esperanza de que Dios te ama a pesar de todo lo malo que hayas hecho. Jesús no vino a condenar al mundo, Jesús vino a salvarte de todas esas cosas malas que has hecho. Reconoce cuánto te ama Dios, por eso mandó a Jesús para que muriera por tus pecados. En la medida que haces eso, te purificas en eso, recibes su Espíritu, mantente ahí y entonces el amor de Dios, el amor del Padre va a venir a tu corazón y te va a ayudar a amar a aquellas personas que no puedes amar. O sea, te van a hacer de ti, pero ya no vas a ser tú, sino el Espíritu de Cristo en ti. No te condenes. Hayas hecho lo que hayas hecho, no te condenes. Dios te ama. Dios te ama. Ya caíste 30 veces. Levántate, sacúdete el polvo, mira a la cruz. Dios te ama. Hayas hecho lo que hayas hecho. Si el mundo te condena, si la iglesia te condena, Dios no te condena. Yo no te condeno. Hayas hecho lo que hayas hecho. Dios te ama. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.